apreciados estudiantes. Le doy la bienvenida a la segunda unidad temática que tiene el nombre de habilidades transversales para el bienestar organizacional, para el mejoramiento de la productividad. Voy a realizarle un breve resumen de la segunda unidad temática. Recuerden que están dentro del programa de formación continua especializada SENA, ACOPI, a través de Fundei Caribe. El curso que me encuentro orientando se llama Felicidad Organizacional y Vida Productiva. Me imagino que ya ingresaron a la plataforma, ya revisaron todo el material, leyeron el texto guía y realizaron las respectivas evaluaciones, lecturas, etcétera, que deben de desarrollar en la segunda unidad temática. A continuación voy a socializarles la presentación con el fin de realizar un breve resumen de la segunda unidad temática. Entonces, en la segunda unidad temática se encuentra el logo de SENA, Fundei Caribe y ACOPI, el curso de gerencia, felicidad organizacional y vida productiva, unidad temática 2, habilidades transversales para el bienestar organizacional, para el mejoramiento de la productividad. Mi nombre es Jenny Magali García Useche, soy su instructora y pues a continuación voy a realizar un breve resumen de la segunda unidad temática, de qué se trata, cuáles son los temas que vamos a abordar, definiciones, etc. Entonces, en cuanto a la segunda unidad temática, vamos a hacer un breve resumen en el cual trata de los empleados en una empresa, como todos tienen conocimiento, son un factor importante dentro de las organizaciones, ¿sí? Dentro y fuera de ellas los empleados conforman una parte positiva para poder llegar a cumplir diferentes objetivos, diferentes metas, etcétera, con el fin de convertirnos, digamos de alguna manera, más competitivos en el mercado laboral. De esta manera, las personas se constituyen en la razón de ser del eje central y por ende se busca con este curso que los estudiantes aprendan y adquieran diferentes actitudes y destrezas con el fin de que sean más competitivos. Todos los esfuerzos de los trabajadores se convierten en algo positivo cuando de alguna manera se cumple a cabalidad el desarrollo laboral y personal de cada uno de los empleados dentro de la organización, con el fin de satisfacer las necesidades y con ello alcanzar una autorrealización laboral, que es lo que siempre se revisa y se quiere cumplir pues desde el ámbito de talento humano en el tema de felicidad organizacional. Es importante que todas las organizaciones, sin importar la actividad económica, sin importar el número de trabajadores, sin importar de pronto cuál es su factor de riesgo, realice de manera inicial un diagnóstico acerca de la percepción de los empleados frente a la calidad de vida, tanto laboral, en cuanto a motivación, en cuanto a sentido de pertenencia, en cuanto al tema de cultura organizacional. Teniendo en cuenta cómo se mide eso a través de diferentes actividades como encuestas, actividades que permiten identificar este diagnóstico. Y con estas encuestas lo que se hace es que se va a revisar los resultados y se va a trabajar en qué tenemos de pronto que surgir o mejorar para que los trabajadores se sientan más felices dentro de la organización. Teniendo en cuenta los resultados de estas actividades que permiten mejorar la calidad de vida laboral de los empleados y finalmente se va a diseñar un programa de bienestar laboral que contribuya a la situación, digamos de alguna manera, de inconformidad de los empleados y con ello la disminución de rotación de personal, de ausentismo laboral, etcétera. Se recomiendan dentro de habilidades transversales para el bienestar de las organizaciones y el mejoramiento de la productividad,
que en cada empresa desarrolle su programa de bienestar organizacional, de bienestar laboral. El programa de bienestar laboral permite que una organización tenga o presente ambientes laborales sanos, que el personal se encuentre motivado y que la calidad de vida de los trabajadores sea de alguna manera positiva, lo cual refleja mayor productividad y eliminación de resistencia al cambio. De pronto en las organizaciones hay personas que cuando se les invita a una capacitación, a realizar diferentes cambios en su estilo de vida personal laboral, algunos tienen resistencia al cambio. Entonces toca mirar qué estrategias se pueden implementar para que eliminar esa resistencia al cambio, minimizando prevenciones, minimizando negativismo y otras situaciones que, digamos, de alguna manera contribuye a que los trabajadores no se sientan bien dentro de una organización, dentro de una empresa, etcétera. Dentro de eso se recomienda, unos puntos que se recomienda es implementar lo que son programas de capacitación, que eliminen factores de estrés, factores de malestar. En pocas palabras, se generen ambientes que sean armoniosos y que propendan un equilibrio en todo el entorno empresarial que redunde la excelente atención al cliente. Entonces, ese es como un pequeño resumen de las habilidades transversales para el bienestar, mejoramiento de las productividades de las organizaciones. A continuación, voy a socializar la otra presentación, otra diapositiva, en el cual vamos a ver unos temas que se encuentran en el texto guía. Estos temas se encuentran en el texto guía, en el cual ustedes deben de leer, deben de revisar, deben de analizar, y cualquier duda, inquietud, con mucho gusto por medio del foro o por medio del WhatsApp del grupo me pueden preguntar qué dudas tienen. Bueno, la siguiente presentación es comunicación de los demás, la autorregulación, que es la inteligencia emocional, que es el autocontrol y la comunicación emocional. Entonces, en cuanto al tema de la inteligencia emocional, la comunicación con los demás. Dentro de la comunicación con los demás siempre se busca que la comunicación de alguna manera sea asertiva, que al momento de comunicarnos, esa comunicación sea positiva, que sea lo más clara posible, que esa comunicación lleve a un clima organizacional que sea adecuado, que desde la alta gerencia esa comunicación y la autorregulación se convierta en aspectos positivos con el fin de que las organizaciones crezcan, con el fin de que las organizaciones fluyan y que esa comunicación genere una autorregulación. Hay personas que de pronto dentro del campo organizacional, al momento que el jefe, al momento que un compañero realiza algún tipo de comentario con el fin de que mejore, si de pronto con el ánimo de ofender, a veces hay personas que no les gusta que los jefes le comente, digámoslo así, de alguna manera, algún aspecto que sea de mejora. Entonces lo toman de alguna manera como no es. Entonces, cuando nos brindan algún tipo de comunicación a nosotros con el fin de que mejoremos, con el fin de que ese ambiente de trabajo sea propicio, debemos de tener una autorregulación, ¿cierto? Si es alguna recomendación, entonces ustedes con sus compañeros de trabajo, tratar de que sea de una manera que sea positiva, de una manera que sea lo mejor posible, ¿cierto? Influye de esta manera. Entonces, en cuanto al tema de inteligencia emocional, se revisa, entonces vamos a revisar varios aspectos. ¿Cuál es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es conocer y analizar cómo mi inteligencia, ¿cierto? Que tengo desde la etapa de la niñez, desde la etapa de la juventud, etcétera, puede ser lo mejor posible, tener autocontrol, ¿cierto? Manejar las emociones, saber y tener en cuenta que las emociones dentro de la organización
cómo la voy a desarrollar, cómo me voy a comportar, ¿cierto? Cómo voy a transmitir algún tipo de noticia, alguna actividad que aunque no se logre pronto desarrollar, cómo voy a desarrollarla y cómo voy a llevarla a cambio. Entonces, la inteligencia emocional es, digamos, de alguna manera, hay personas que se les dificulta como otras que se les facilita. Entonces, tratar de revisar que esa inteligencia emocional, ser lo más centrados posibles, ser lo más analíticos posibles, tratar de revisar si debo cambiar algo, cómo lo debo cambiar, qué elementos necesito cambiar y para llevar y cumplirlo como tal a cabalidad. Entonces, dentro de esta comunicación emocional, ¿qué es el autocontrol? Nosotros desde Gerencia del Talento Humano siempre le inculcamos a nuestros trabajadores en las capacitaciones tener autocontrol. Yo sé que de pronto algunos trabajadores tienen trabajo bajo presión, tienen jornadas laborales que son demasiado extensas, tienen como tal jefes que a veces los jefes los tienen a todo momento molestándolos, que presente el informe, tratar de revisar esta parte, porque a veces hay jefes que de alguna manera deben de pronto ser líderes, ¿cierto? De guiar a los trabajadores, que realicen sus actividades, que cumpla con sus funciones, generar y crear y llegar a los mismos objetivos, a veces se convierten en jueces. Entonces, a veces dentro del campo organizacional, lo que tiene que ver el autocontrol, se recomienda tener unas actividades que tengamos fijados horarios, si debemos de realizar 3, 4 actividades, organizar el tiempo, al momento de comunicarme con los compañeros, entonces, ¿cómo lo voy a realizar? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser mi mensaje? Y la comunicación emocional también influye mucho en el campo organizacional, ya que depende de cómo esa comunicación asertiva puede generar espacios que sean agradables, que sean armoniosos. Entonces, la comunicación emocional siempre se recomienda tratar de ser analíticos, de ser prudentes al momento de brindar algún tipo de información, al momento de socializar una información, que la información que se brinde y se socialice con los trabajadores sea información que sea veraz, sea información que sea confirmada, que de pronto no sea información, digamos de alguna manera, que fluya o que sea creada pronto en pasillos, chismes de pasillo, etcétera. Entonces, la comunicación emocional es tratar de revisar y controlar esos aspectos. En cuanto al desarrollo de la creatividad y trabajo en equipo, seguimos con la otra presentación. La otra presentación. Entonces, vamos a mirar el desarrollo de la creatividad y trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo influye, digamos, de alguna manera el tema de creatividad? ¿Sí? Entonces, para desarrollar algún tipo de actividades debemos de tener creatividad. Entonces, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Para qué sirve? La creatividad no es solamente, digamos, de alguna manera ese proceso de generar ideas, sino también la gestión de las mismas. Hay muchas personas o muchos trabajadores que dentro de la organización tienen muchas ideas, pero nunca las socializa con el jefe de área, nunca las socializa con el gerente de la empresa, con sus compañeros, entonces son ideas que se quedan quietas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengamos algunas ideas, recomendamos que sean innovadoras, que aporten valor a la empresa, que ayuden a surgir, a cumplir los objetivos de esa empresa. Es importante destacar o, digamos, de alguna manera reseñar que la creatividad en este momento, en estos entornos, en estos cambios organizacionales, hace frente a situaciones que sean organizativas, que sean creativas y que ayuden a disminuir problemas que se encuentren dentro de una actividad, en el desarrollo de las actividades en una organización. Forma parte de la creatividad de una vida empresarial. En el tema de selección del equipo de trabajo, entonces la formación de equipos de trabajo es importante en el desarrollo y en todas las empresas. ¿Por qué? Porque ayuda cuando escogemos o seleccionamos equipo de trabajo que sea positivo, ayudan a que este equipo tenga como tal desempeño conjunto, que trabajen en equipo,
que se acierte en la selección de los miembros del equipo, que al momento de seleccionar el equipo de trabajo sean equipos de trabajo que tengan experiencia, que les guste trabajar con su equipo de trabajo, que todos sean líderes, que todos se opinen, que todos sean creativos. Entonces, de alguna manera, la selección del equipo de trabajo, al momento que se trabaja y se desarrolla alguna actividad dentro de la organización, debemos que esos procesos brinde procesos de continuidad y que busque aumentar la eficiencia, que ayude a aumentar la eficacia, que ayude a, como tal, a aumentar el desempeño individual y también en grupo de nuestros equipos de trabajo, con el fin de crear, con el fin de lograr algunos objetivos que sean comunes, que los integrantes de equipo sumen cada uno una parte de conocimiento, esfuerzos y talentos. Hay unos puntos importantes que son necesarios para crear y seleccionar equipos de trabajo que sean eficientes, que sean positivos, como cuáles son, una estructura, ¿sí? Entonces, por lo general, los equipos de trabajo siempre se recomiendan dependiendo de la actividad económica, dependiendo del número de trabajadores, que sean de 5 integrantes, máximo 10, ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo que vamos a realizar, así mismo se recomienda, cosa que todos los trabajadores sean carismáticos y que el número de personas que conforman este equipo no sean muchos, sino más bien sean pocos y logren generar objetivos. El otro punto es la definición de roles. Cuando un integrante forma parte de un grupo, debe tener justificado qué actividad va a realizar, cómo nos va a colaborar, cómo va a socializar el trabajo. Entonces, para esto se debe siempre, de alguna manera, definir los roles para que al momento de realizar esa actividad, cada persona de ese equipo tenga conocimiento de qué actividad va a desarrollar. Cada miembro debe cubrir la necesidad, ¿cierto? Los principales roles suelen ser, un ejemplo, el gestor, el líder, el creativo, el impulsador, el investigador y el evaluador. Entonces, cada definición de rol, cada persona, cada individuo, cada ser humano conoce qué capacidades tiene y cómo pueden aportar a esa organización. La selección de esos equipos de trabajo también es importante, ya que deben conformarlo las personas que están desempeñando el cargo, ¿cierto? Personal interno, de acuerdo a las necesidades que se necesitan. Entonces, en cuanto a la selección de equipo de trabajo, se recomienda personas que tengan experiencia, personas que sean creativas, personas que sean innovadoras, personas que sean capacitadas, que brinden siempre y que tengan capacidades positivas al momento de desempeñar alguna función. En cuanto al último punto de selección del equipo de trabajo, se recomienda que sean personas dinámicas, ¿sí? Que sean dinámicas al momento de socializar, al momento de hablar, al momento de interactuar, al momento de lograr estos objetivos y que el manejo de los procesos sea de información, sea de evolución y también cabe aclarar que cada grupo pues tiene sus diferentes dinámicas, entonces ya depende como tal de nuestro jefe cómo nos va a incentivar, ¿cierto? Ese líder cómo nos incentiva al momento de realizar estas actividades. Entonces, el trabajo en equipo es importante pues para cumplir como tal todo ese tipo de actividades que se van a desarrollar. La siguiente presentación. La siguiente presentación, faltó esa parte. Bueno, en cuanto al desarrollo de actividades y trabajos en equipo, está la creación de un ambiente propicio. Entonces, que el ambiente organizacional sea un ambiente armónico, que sea un ambiente en el cual permita realizar todas las actividades, que ese ambiente propicio tenga, digamos de alguna manera, nosotros en seguridad y salud en trabajo, tener el nombre de riesgos físicos en el cual indica que tenga una buena iluminación, una buena ventilación, que tenga unos buenos espacios para que los trabajadores de esa organización se encuentren de manera positiva, que se sientan bien y que logre cumplir las actividades. Dentro de esa creación de ambiente propicio, entonces se puede definir que el ambiente organizacional como el conjunto
de influencia que recibe la organización de fuentes externas de la misma. Entonces, en cuanto a estas creaciones de ambientes propicios, se generan dos diferentes niveles, en el cual está el macroscópica, que este nivel macroscópica estudia las relaciones entre la organización y su entorno cultural, político, legal, educativo y económico de esta organización. Y está el nivel microscópico, que son las relaciones de esa organización con un entorno más directo. Entonces, en esta parte más directa, entonces se encuentra el organigrama, donde se encuentra el gerente, la parte administrativa, los operarios, los auxiliares. Entonces, que ese ambiente propicio de todo ese nivel jerárquico de esa organización sean ambientes que sean propicios, que tengan buen espacio para realizar las actividades, que tengan también sus equipos, máquinas, herramientas que cumplan para que sus trabajadores se sientan bien dentro de esa organización al momento que desarrolla las actividades. La siguiente presentación es la adaptabilidad y espacio continuo, que influyen de qué manera, tanto en el ambiente personal como en el ambiente laboral. La adaptabilidad y el espacio continuo es un indicador de liderazgo profesional en el que se ve gran relevancia las áreas de talento humano. Entonces, entre las áreas de talento humano, al momento de la contratación de personal, se debe revisar qué experiencia tiene el trabajador, cuál fue una última organización en la cual desempeñó su labor, cómo le fue o cuál fue el resultado de las pruebas psicotécnicas, cómo le fue la entrevista, que ese trabajador, cuáles son sus objetivos y sus aspiraciones a desarrollar dentro de esa organización. Entonces, en esta parte se mira versatilidad de comportamiento y habilidad para que la propia conducta de ese trabajador con el fin de alcanzar sus objetivos o solucionar problemas comunes. En esta parte vamos a revisar lo que es el ambiente personal. El ambiente personal es la capacidad que tiene cada persona para analizar, afrontar y adaptar a los cambios. ¿Cómo analizo yo en el momento que tengo algún inconveniente? ¿Cómo analizo ese inconveniente? ¿Cómo analizo la actividad que realizo, mis funciones, mis desempeños? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a afrontar en caso que de pronto ese clima organizacional sea un clima organizacional que no es óptimo, que yo no me siento bien con mi trabajo, que no me siento bien con mis compañeros al momento de realizar las actividades? Y cómo voy a adaptarme a afrontar estos cambios, que es lo importante. Hay personas que no les gusta de pronto salir de una zona de confort, entonces siempre están en el mismo sitio. Entonces toca tratar de revisar y salir de esa zona de confort. Si nos toca de pronto cambiar de trabajo, nos toca cambiar de pronto de ciudad, y más en este momento de pandemia, como nos encontramos que a veces muchas personas se encuentran sin un empleo. Entonces revisar esta parte. Dentro del ámbito organizacional, todas las empresas deben contar con un plan de cambio, de gestión de cambio, al fin de adaptarse mejor a las transformaciones y los retos de su sector, dependiendo de la actividad económica, sus clientes y su entorno de trabajo. Entonces, en esta parte, lo que acaba de explicar, se encuentra lo que es el tema, digamos, entre comillas, de la pandemia. Entonces, hay muchas empresas que le tocó tener como tal un plan B con el fin de adaptarse mejor a las transformaciones, ¿cierto? Ya no laboran de pronto 8 horas, digámoslo, del mes de marzo, que hubo ese confinamiento y ese encierro total donde se cerró varias empresas y quedó muchas personas sin trabajar. Entonces, ¿cuáles fueron los retos de esos sectores, cierto? ¿Cuáles fueron los retos de esta alta gerencia? ¿Cuáles fueron los retos para no de pronto esta empresa no realizar sus actividades de forma positiva? Bueno, voy a explicar, a socializar la siguiente presentación. En la siguiente presentación, entonces, por favor, apreciados estudiantes, para que ingresen a la unidad temática número 2, en el cual deben de leer el texto guía, deben de leer el material de tutor, son las diapositivas,
Deben de revisar, pues este es el resumen de la unidad temática 2. Deben de socializar y desarrollar el análisis de caso. Deben de asistir a la sección sincrónica por mí, en el cual vamos a desarrollar. Yo por el WhatsApp les voy a enviar la hora, la fecha y la hora para realizar ese encuentro. Y deben de realizar una prueba de conocimiento para que por favor la realicen. Este curso finaliza el 11 de noviembre. Entonces, para que por favor se coloquen al día en las actividades. Muchas gracias, apreciados estudiantes. Espero que este pequeño resumen de la presentación de la unidad temática 2 haya sido de gran aporte para el desarrollo y las actividades de esta unidad temática. Muchas gracias. Me encuentro pendiente. Cualquier duda, inquietud, lo pueden escribir por el foro de la plataforma y también por el grupo en el WhatsApp. Muchas gracias. Feliz día.